Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. A los que sois ya habituales, pues gracias por estar una vez más. A los que sois nuevos, pues pediros que os sigáis apuntando en próximas conferencias. Nos podéis encontrar en el YouTube, en la web y en otras redes sociales como LinkedIn, Facebook e Instagram. Vamos a tener hoy con nosotros a José Ignacio Casas. Antes de empezar a comentar quién es y cómo es, voy a pedir por la situación de Valencia de un minuto de silencio de los que estamos aquí presentes. Bueno, el ponente que tenemos hoy es José Ignacio Casas, como decía, él es sociólogo, experto en sociología de la edad. Voy a dar unas pequeñas pinceladas de un largo historial de experiencias que tiene. Él es consultor especializado en investigación de documental y de análisis de datos. Tiene un blog que podéis seguir de Remontar Construyendo, que hace quincenalmente. Os lo recomiendo porque la verdad es que yo lo sigo cuando puedo y está muy bien. Es miembro de la Federación Española de Sociología, también es miembro de la Fundación Cibio, también es voluntario en varias instituciones como voluntario. Una de ellas, por decir una de ellas, es Fundación Ciber Voluntarios, y luego una larga experiencia en el grupo Telefónica. Y bueno, por deciros que empezó en recursos humanos y luego ha ido pasando por distintos departamentos. Pone realmente una pregunta y alguna de las respuestas que él da. Lo que pedimos es también la participación de las respuestas que vosotros queréis y podéis dar también. La pregunta ¿es, ¿es posible una convivencia intergeneracional? Y él hace unas respuestas que nos va a contar de los retos y las vías de avance. Esto surge como ha surgido en la humanidad y seguirá surgiendo. Los que tengáis niños pequeños o nietos, pues lo que ellos están viviendo no es lo que han vivido sus padres ni lo que han vivido sus abuelos. Y evidentemente aparecen cosas en la sociedad que genera siempre diferencias, ¿no? Y esas barreras que son ideológicas, culturales, tecnológicas, pues nos llevan a veces incluso a confrontaciones, ¿no? Entonces, en cuanto a las preguntas que podáis hacer, irlas apuntando y al final de la conferencia podemos hacérselas a José Ignacio. Más o menos será en torno a 40 o 45 minutos y luego tenemos pues un espacio para preguntar. Así que José Ignacio, todo esto es tuyo y adelante cuando quieras. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a la Fundación Torres y Prada por esta invitación y muchas gracias a todos los presentes, bien directa o indirectamente o por Zoom, etcétera. Bueno, estoy encantado de estar aquí y incluso veo alguna cara conocida que de hace muchos años y lo cual está fenomenal el volverla a ver. Cuando se habla de las relaciones intergeneracionales, eh, sobre todo entre jóvenes y mayores, que no son las únicas generaciones posibles, digamos, eh, de toda la vida parece que nos hemos llevado fatal jóvenes y mayores, ¿no? Voy a dar algunos ejemplos un poco pintorescos o bastante pintorescos de lo que opinan u opinamos unos de otros. Bien, esta primera opinión, nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada. No hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. No se ponen en pie cuando entra una persona anciana.
responden a sus padres y son simplemente malos. Esto no lo dijo nadie recientemente. Bueno, pues esto lo dijo, digamos, o sea, no es una opinión reciente. Otra opinión, yo no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país. Si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esta juventud es insoportable, a veces desenfrenada, simplemente horrible. Y esto lo dijo Hesíodo, todavía hace más tiempo. Otra opinión de estas terroríficas, nuestro mundo ha llegado a un punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos. Que lo dijo ni más ni menos que un sacerdote egipcio de hace más de 2000 años. La última sobre los jóvenes. Esta juventud está malograda hasta el fondo de su corazón. Muchos jóvenes son malhechores y ociosos. Jamás serán como la juventud de antes. No sabemos a qué se refiere con la juventud de antes, visto lo cuyo, ¿no? La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Y esto ya apareció hace más de 4000 años en un vaso de arcilla en las ruinas de Babilonia. Entonces parece que es que de toda la vida la gente mayor o hemos puesto verde a los jóvenes, ¿no? Pero bueno, actualmente los jóvenes ya no se callan. Y sobre los mayores, pues hay quien ha dicho, somos la generación de cristal o la generación de la gente que se está curando. Asegura Paula que está harta de oír a los boomers, los baby boomers, los nacidos entre 1946 y 1964, llamar a los más jóvenes como generación de cristal. Que nos lo tomamos todo muy a pecho. Ay, es que ahora todos los jóvenes estáis en el psicólogo. Igual yo estoy en el psicólogo porque tú no fuiste. Y esto nos dice una tiktokera Paula que usa el nombre de Cariátides. La última opinión de jóvenes sobre mayores, recientísima, espero que se oiga. Esta ya es bastante tremenda. Espero que no se enfade nadie, pero ahí va, Yo sé que ¿no? hay gente que tiene a los pensionistas como intocables, de no, es que los pensionistas no los podemos criticar porque han cotizado para recibir una pensión digna. Sí, sí, es muy bonito todo eso. Muy bonito. Y yo soy consciente de que no todos los pensionistas hacen este tipo de cosas y hay algunos que son conscientes de lo que otros pensionistas están haciendo y no se sienten partícipes de todo esto. Pero hay que empezar a poner el dedo en el colectivo de los pensionistas porque son el colectivo de lejos más egoísta que hay en España. De lejos. Y son el mayor lastre que tiene el país hacia su avance. Y digo esto porque creo que es necesario que muchos pensionistas empiecen a sentir el dedo señalándoles. En el sentido de que hay muchos con la mentalidad de no, 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 no. Si se tiene que hundir el país para que a mí me den 20 euros más al mes en la pensión, se hunde el país y se la pela. Ya vendrá otro a arreglarlo. No, 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 ese no es mi problema. Yo he cotizado. Yo he cotizado y ya buscaréis la vida vosotros. Son el colectivo más egoísta que puede haber. Porque se la pela el futuro del país, se la pela los jóvenes, se le pela absolutamente todo. Gente con la vida. Bien, bueno, veis un poco cómo se gastan algunos youtubers como Víctor Domínguez en cuanto a la opinión sobre los pensionistas o los mayores, etcétera. Este hombre, pues, provocó la indignación de mucha gente porque, entre otras cosas, reside en Andorra para no pagar impuestos en España. O sea que, en fin, cuando habla de solidaridad, etcétera, pues dejaba un poquito que desear. Pero bueno, lo importante de todo esto, de toda esta retahíla de cosas que os he soltado para empezar, es que de toda la vida ha habido gente, digamos, dispuesta a meterse con la otra generación y yo lo que querría era proponeros, digamos, una forma mucho más calmada, no por eso menos incisiva, en lo que está pasando entre generaciones, sobre todo en el mundo actual. Y esto es una cosa que habría que analizar, digamos, para empezar con datos. El primer dato que me gustaría presentaros es la situación de la juventud española desde el punto de vista laboral. Si veis aquí, eh, no sé si se puede ver bien arriba, estas son las tasas de desempleo juvenil de jóvenes entre 15 y 30 años en diversos países de la OCDE
desde el año 2000 hasta el año 2016, pasando por la tremenda crisis económica de 2000. Verde sería el punto de inicio, el punto más oscuro granate, el punto de peor situación de desempleo, y el punto azul de la situación actual. De todos estos países, quiero resaltar el caso de España, donde de inicio la tasa de desempleo de la juventud española antes de la crisis económica del 2008 era del torno al 13%, llegó al 43% en su punto más álgido, y en el año 2016 está en el 33%. Es decir, la participación laboral de la juventud española, pues es, por decirlo claramente, desastrosa. Junto con Grecia, es de los países con peor tasa de empleo por parte de la juventud. Digamos, entonces, no sé si será vagancia, pereza o qué, pero objetivamente yo creo que la inmensa mayoría de los desempleados juveniles les gustaría estar trabajando y no estar desempleados con problemas de todo tipo, ¿no? Esta crisis económica de 2008 provocó la famosa acción del 15M de 2011. Ahí tenemos una foto de unas asambleas típicas que hubo en la Puerta del Sol de Madrid durante el movimiento de 15M, que se desarrolló hoy y después dio origen al partido político Podemos, hoy en día, pues que no es ni lo que fue en su momento, ¿no? Pero más importante, y me gustaría resaltar más el siguiente dato, y es un poco una encuesta desarrollada en un montón de países donde se preguntaba a la población si creía que los los niños actualmente, si en el futuro estarían mejor o peor que sus padres. El segmento en verde significa que estarían mejor, el segmento intermedio no saben, y el segmento en granate que estarían peor que actualmente. Veis, por ejemplo, cómo en España el 30% piensa que los niños actuales estarían mejor en el futuro que de lo que estaban sus padres, pero el 68% piensan que van a estar peor. Digamos, este pesimismo no se produce no solamente en la gente joven, sino en conjunto de la población. Es decir, nos tememos todos que la juventud actual y los niños actuales van a tener un futuro peor de lo que han vivido sus padres o de los que hemos vivido sus padres. En Argentina, en Brasil, en Perú, las situaciones, las opiniones son mejores. En general, además, y esto lo vemos en el siguiente gráfico, en otra encuesta parecida, en general, los países, digamos, que se van desarrollando más, en desarrollo hay una opinión más optimista, y los países desarrollados una opinión más pesimista. Veis, por ejemplo, los países latinoamericanos como Perú, Brasil, México y Argentina, en ese orden decreciente, la opinión muy favorable en Perú, más optimista, va decreciendo en función del nivel económico de cada país, y en España, por ejemplo, pues sigue siendo una opinión horrorosa, o sea, muy negativa, muy pesimista con respecto al futuro de la juventud en España. Bueno, estos son tres datos muy rápidos sobre la situación de la juventud, en este caso española, pero también de otros países. Vamos a ver del otro lado, la otra generación, ¿cómo está? Bueno, pues la otra generación, en escaso español, hubo un estudio muy reciente de Oxfam sobre pobreza laboral. ¿Qué es la pobreza laboral? Pues es el estado de las personas que tienen un puesto de trabajo, pero que no les da para salir de la pobreza. O sea, aun trabajando, digamos, siguen estando por debajo de la tasa, del nivel de pobreza. En general, por tramos de edad, quienes más sufren esta situación son las personas mayores por encima de 50 años. Se trata de personas que en España tenían un puesto de trabajo cualificado hace años. La crisis económica y el posterior desarrollo, que después veremos, ha ido dejándoles atrás porque son cualificaciones
que se han quedado obsoletas y que no se han reciclado por las razones que sean. Esto además provoca que una mala trayectoria laboral confluye y desemboca en una mala situación como pensionista. De hecho, más de la mitad de las pensiones en España está por debajo del salario mínimo interprofesional. Es decir, cuando el youtuber anterior decía que los pensionistas eran unos egoístas, pues claro, una señora o una persona que tenga 80 años y una pensión de 800 euros, difícilmente la podríamos llamar egoísta, ¿no? Pero bueno, por eso digo que obviemos un poco los insultos o los ataques más o menos viscerales y nos fijemos sobre todo en la situación real de lo que ocurre. Para ver un poco si realmente quién es más pobre o más rico, digamos, dependiendo de las generaciones, el Banco de España elabora cada 2 años una encuesta, cada 3 años, pero ahora va a ser cada 2 años, una encuesta financiera, la encuesta financiera de las familias, en la que analiza y evalúa la riqueza, por un lado, y los ingresos, por otro, de los hogares españoles en función entre otras variables, de la edad del sustentador principal de su hogar. Bueno, aquí tenemos un poco la renta bruta media de los hogares en España. No sé si se verá bien. Por ejemplo, entre 65 y 74 años de edad del sustentador principal de su hogar, esta es un poco la evolución desde el año 2002 hasta el año 2022 de la riqueza bruta media de esos hogares. Es decir, tienen más o menos riqueza. En cambio, entre los menores de 35 años, veis que mientras que la línea que marca la riqueza bruta media de los hogares entre 65 y 74 años o de mayores de 75, que es esta azul clarita, que no sé si se ve bien, la llevo un poco con el puntero. En comparación, los hogares con una sustentador principal por debajo de 35 años, veis que no solamente subió hasta el año 2008 y ha ido cayendo en general hasta el momento actual, hasta el 2002, que es el último dato que tenemos. Es decir, de todas formas, aquí hay que hacer, y estos datos se han ayudado mucho en la prensa española, es que los ricos son los mayores, son los ricos los que tienen la riqueza, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta, y lo dice el propio Banco de España, que estas son riqueza bruta media. Es decir, yo siempre digo que yo tengo la misma edad que el dueño de Mercadona. Y si la riqueza bruta de este señor y la mía sacáramos la media, yo ahora mismo sería multimillonario, que obviamente pues no lo soy. Por eso el Banco de España dice, ojo, no nos fiemos de la media, porque hay muy pocos hogares con muchísima riqueza y una gran mayoría con mucha menos riqueza. En cambio, si nos fijáramos en la mediana, pues sería muy distinto. Hay que tener en cuenta también que es conocido que la esperanza de vida es mayor entre los sectores socioeconómicos de renta alta que de renta baja. Es decir, si nosotros nos fijáramos en los hogares de personas de más de 75 años, buena parte de los que tienen un nivel económico bajo han muerto ya. Y nos van quedando poco a poco los que tienen nivel económico mayor. Y por eso estas estadísticas hay que leerlas con mucho cuidado. Pero sí es importante también otro dato, y os lo pongo y ya no os aburro mucho más. Por esos hogares, ¿cuántos tienen vivienda en propiedad y cuántos no? Si veis las barras, fijaros un poco de cada año, de 2002, por ejemplo, la barra azul clarita de todo este grupo de barras corresponde a los mayores de 75 años. A lo largo de este periodo, desde el 2002 a 2022, la vivienda en propiedad lo tienen pues una mayoría, el 80%, y no ha decaído. Lo mismo ocurre entre los segmentos de entre 65 y 74. En cambio, si nos vamos al otro lado, a las barras azul oscura, que de todo el grupo, de todo el paquete de barras, es la de la más a la izquierda, los menores de 35 años, que en el año 2002 el 60 y tantos % tenían vivienda en propiedad, pagada completamente o no,
ha ido cayendo fuertemente de tal manera que en el año 2022 poco más del 30% de los hogares con un sustentador principal de menos de 35 años tienen vivienda en propiedad, pagada completamente o no. Es decir, el acceso a la vivienda ha caído en picado entre las generaciones jóvenes en España. Hemos hablado muchas veces últimamente del problema del acceso a la vivienda, del problema de los alquileres, de las dificultades de la gente joven por poder acceder al alquiler o a la venta o a la compra de una vivienda. Lo mismo ocurre y además tengamos en cuenta que eso ocurre en un momento trascendental del ciclo de vida. Veamos un poco esto. Cuando hablamos del ciclo de vida, hablamos de a lo largo de nuestra vida, digamos en las distintas fases de juego, de formación, de trabajo y de retiro, el paso de la formación al trabajo, al mundo laboral, también suele ser el paso de la independización de los jóvenes con respecto a sus padres, también el paso, digamos, de emparejamiento o de creación de un nuevo núcleo familiar. Es decir, trabajo, independencia, emparejamiento suelen traducirse en pues un nuevo núcleo familiar. Cuando los jóvenes tienen grandes problemas para acceder no solamente al trabajo, que hemos visto antes, sino también a la vivienda, sus posibilidades de crear un nuevo núcleo familiar caen en picado. Caen en picado y después nos quejaremos de que la natalidad está cayendo a peso en España. Aquí tenemos las razones principales. Es prácticamente imposible para la gente joven poderse independizar, encontrar un empleo digno y encontrar una vivienda digna y por tanto poderse, digamos, emparejar y crear un nuevo núcleo familiar. Esto hace que, digamos, que nos encontremos con grandes dificultades de todo tipo en esa clave, digamos, en esa coyuntura determinada del ciclo de vida. Entonces, en general, si tenemos en cuenta este nuevo gráfico, digamos, y ya con esto os quiero dejar de marear con tanto gráfico, tenemos aquí un poco, desde el punto de vista de una sociedad en conjunto, que en este caso es el del Reino Unido, pero sería extrapolable probablemente a cualquier otro país de Europa Occidental, tenemos un poco, por un lado, los gastos en educación, que es esta línea de puntitos que sigo con el icono de la flechita, que sube bastante en los primeros años de vida, baja después en picado y prácticamente desaparece para el resto de la vida. Las prestaciones sociales empiezan a ser algo importantes en la infancia y después crecen a partir de los 70 y tantos años. La protección social, etcétera. El gasto total, veis que tiene un gran pico en las edades más jóvenes, baja durante el periodo clásico de actividad laboral y vuelve a subir en picado a partir de la gente con más edad. Esto se refiere a los gastos unitarios por persona, digamos, en función de la edad de cada uno, ¿eh? O sea, por ejemplo, con 101 años no es que haya mucho gasto. Lo que pasa es que por persona el gasto sí se dispara mucho. Y por otro lado están los impuestos, digamos, ¿qué pagamos de impuestos en función de nuestra trayectoria vital? Fundamentalmente durante la época, digamos, productiva y después cae, aunque no desaparece a medida que nos jubilamos, etcétera, etcétera. Bien, todo esto, ¿a qué viene? Pues que estamos en una coyuntura que es bastante especial en el sentido de que buena parte del esquema de funcionamiento de nuestras sociedades basadas en el estado de bienestar es un esquema que se lanzó, se relanzó, se creó, se asentó sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y en España un poquito más tarde. Tengamos en cuenta que además que buena parte de lo que es el estado de bienestar tiene
parece que es algo, digamos, fácil o, digamos gratis para la gente, no lo es. Digamos, las primeras piedras del estado de bienestar los instituyó el canciller Bismarck hace 135 años, cuando creó el primer sistema de pensiones. Bismarck lo que dijo fue, bueno, pues ante la presión, digamos, social de los trabajadores, vino a decir, bueno, no os preocupéis, si ya no podéis trabajar por las razones que sean, yo a partir de los 70 años os pago una pensión. ¿eh? Y entonces, pues bueno, pues genial, digamos, lo que hizo fue tranquilizar no a los pensionistas, sino a los trabajadores en ese momento, porque decía, bueno, por lo menos tenemos un cierto futuro asegurado. La paradoja o el chiste fue que la esperanza de vida en ese momento era de 40 años, o sea, llegar a los 70 años era francamente complicado, pero al menos quedaba esa cierta seguridad en el horizonte para los trabajadores activos en ese momento de que en un futuro no se iban a quedar totalmente desamparados porque a partir de los 70 años podrían cobrar una pensión. Pero fue también ese momento en que la educación infantil o a los adolescentes se lanzó porque la mano de obra en las fábricas, en la industrialización, necesitaba una cierta nivel de alfabetismo, digamos. Entonces, tanto la fase de instrucción o de formación como la fase de retiro estaban pensadas fundamentalmente en la fase intermedia, la fase del trabajo productivo, tanto en un extremo como en otro. Entonces, es algo, digamos, que hay que tener en cuenta. Pero estamos en una coyuntura muy especial. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 46 hasta el año 1964, al menos en Estados Unidos, fue cuando se disparó la natalidad. No sé si ves el gráfico, el trozo en rojo de la curva de nacimientos por año en Estados Unidos. Del 46 al 64 fueron la generación de los baby boomers, cuando hubo un montón de nacimientos mucho más allá de la fase anterior y desde luego muy superior a las generaciones posteriores. En España, esos baby boomers se retrasaron, fueron a partir del año 1957, donde también hubo un incremento de la natalidad que después cayó en picado, aunque después, gracias a algunas oleadas migratorias, repuntó pasados algunos años. Entonces, estos baby boomers, que no es mi caso, yo nací en el año 50, pero, o sea, nací un poquito antes, digamos, pero bueno, más o menos me considero también metido en ese saco. Es una generación muy importante porque fue la base que sustentó el estado de bienestar en su momento. Entonces, lo que hizo fue que toda esa montón de nacimientos, en el momento que pasaron la fase productiva, crearon un montón de riqueza vía impuestos, vía meter dinero en la caja de las pensiones, en el sistema de pensiones, etc. Estos baby boomers son los que ahora se están jubilando. Y entonces, de tener ese pico tan fuerte, ahora mismo estamos cambiando completamente. Es decir, la relación entre generaciones tiene unas características esenciales en estos momentos, en estos decenios, mucho antes de lo que pudiera decir Sócrates o Hesíodo o estas citas que hemos visto de hace 1000, 2000 o 4000 años. Tengamos en cuenta también que hay otro cambio, este cambio demográfico es fundamental y está trastocando un poco nuestras sociedades actuales. Segundo cambio fundamental, sobre todo en los países desarrollados, es de los años 80 para acá, qué ha sucedido con el crecimiento de las rentas entre unos segmentos de población y otros. Este gráfico, que se ha venido a llamar el gráfico del elefante, ya os diré por qué, lo que hace es medir un poco el incremento de las rentas en los diferentes tramos, en los diferentes percentiles
globales de todo el mundo de cuánto ha crecido la renta entre los diferentes sectores de la población según su nivel económico inicial. Vemos que a partir los más pobres siguen siendo muy pobres, este es el percentil más bajo, pero a partir de entonces ha habido un crecimiento en los países en desarrollo que ha sido muy fuerte y que han crecido mucho, bueno, sobre todo en China y en otros países, digamos, de elevado aceleración económica, partiendo de bases muy reducidas. Pero y aquí tenemos, en cambio, los segmentos de población, digamos, cualificados o semicualificados de los países desarrollados, que en vez de subir su renta, lo que han hecho ha sido bajar. Y finalmente tenemos pues al 1% de la población, los muy ricos de los grandes países industrializados, que sí han subido su renta, digamos, durante este periodo. Entonces, se da la paradoja que mientras que casi todo el mundo ha subido sus rentas, incluidos los muy ricos, los paganos, digamos, de esta situación, de este desarrollo, han sido las clases medias y obreras de los países industrializados. Es decir, son los que ahora se dice y se debería decir los que se han quedado atrás. Esto tiene repercusiones a nivel político, etcétera, que no vamos a entrar porque si no me paso de tiempo, ¿no? Se llama la curva del elefante porque semeja un poco a un elefante, como si fuera esto así, ¿ves? Un poco la cabeza del elefante y cómo la trompa, digamos, dibuja esta curva del momento, ¿no? Bien, antes hablaba del cambio demográfico. Hemos hablado del cambio en el crecimiento de ingresos. Hay otros dos cambios fundamentales que ha habido durante estos decenios, desde el año 80 aproximadamente a la actualidad. El cambio tecnológico, es decir, la irrupción de las nuevas tecnologías de la información está creando nuevas divisiones entre los trabajadores que van a la ola de ese cambio tecnológico y los trabajadores cuyas cualificaciones se están quedando obsoletas porque no se están, digamos, actualizando y el cambio tecnológico los está dejando también atrás otra vez. El tercer cambio drástico que estamos teniendo estos años es el cambio, digamos, en la situación medioambiental. Parece que esto no tendría nada que ver con las generaciones, pero tiene mucho que ver. No solamente porque las generaciones jóvenes nos echan en cara a las generaciones mayores que les estamos dejando un planeta asqueroso, dicho así pronto y mal, sino porque también esto tiene una repercusión fundamental en cuanto al desarrollo económico, en cuanto a las posibilidades de desarrollo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hace pocos meses los agricultores de toda la Unión Europea se lanzaron a protestar porque decían, yo creo que con buena parte de razón, que las exigencias medioambientales que marcaba la Unión Europea les hacía llenarse de requisitos burocráticos, de trabas cada vez más importantes y que eran, como que dicen, casi los únicos paganos en la lucha por un medio ambiente más sano. El medio ambiente, de luego, sin duda, o lo cuidamos o moriremos con él, pero la cuestión es saber en ese cambio de políticas, si estamos dejando atrás a alguien injustamente. Los agricultores se sentían dejados atrás y por eso, pues, también a nivel político tienen unas consecuencias que, como digo, no entraré. Finalmente, entonces, el estado de bienestar que en los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, y en España a partir de mediados de los 60 y 70, lo que creó fue, bueno, una masa importante de trabajadores que llenaban las arcas públicas para poder cubrir las pensiones de los que estaban entonces, eso ha cambiado radicalmente. En el año 60 teníamos muchos jóvenes y pocos mayores.
en el año 2024 la balanza ha cambiado totalmente. Entonces, digamos, ya hay cada vez menos trabajadores activos que tienen que soportar, entre comillas, la pensión de los mayores. No es que lo soporten, digamos, el problema es que el sistema de pensiones en España no es el mismo sistema que hay en otros países, se llama de reparto, en el que los cotizantes actuales pagan las pensiones de los pensionistas actuales. En otros países el sistema es completamente diferente y por tanto estos desequilibrios que se están produciendo en España, que son ciertos, se están solucionando de otra manera bastante más positiva. No entraré en esto porque los llevaría muy lejos. Bien, quiero volver un poco otra vez al ciclo de vida. Aquí ha habido un cambio también importante en los últimos años. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que tanto la época de formación, o sea, el tramo de formación como el tramo de retiro se está modificando. La formación se prolonga, digamos, los niveles, digamos, de formación de la juventud acumulan más años. Y la edad de retiro también se prolonga. ¿Por qué? Pues por la esperanza de vida sube y por tanto los pensionistas pues tardan, valga el chiste, tardan más en morirse, digamos. Entonces, bueno, pues cobran más años de pensión, lo cual está fenomenal. Pero eso también repercute, obviamente, en el sistema de pensiones. Tanto en un caso como en otro cambio importante es que el salto entre la formación y el trabajo, es decir, el salto en la emancipación de la gente joven, está empezando a ser cada vez menos claro. Cada vez hay más personas que saltan de un periodo a otro, pues porque vuelven a formarse, porque no encuentran trabajo y vuelven un poco, digamos, al hogar familiar, etcétera. Es decir, que esa separación entre formación y trabajo es cada vez menos nítida. Y lo mismo entre trabajo y retiro. Ahora mismo la edad de jubilación, de hecho, varía bastante en función de unas situaciones y otras y se difuminan, digamos, estos cambios entre unas fases y otras. Quería decir, finalmente, antes de entrar en la última parte, porque para no irme más de tiempo, que tanto la generación que está saltando de la formación al trabajo y la generación que está saltando del trabajo al retiro son precisamente esas generaciones actualmente casi más enfrentadas. Eso no quiere decir que no haya más generaciones en la pirámide de edad. O sea, tenemos tantas generaciones como años o cohortes, como dirían los demógrafos, en el que las situaciones que vive cada generación en cada cohorte es diferente en función de la historia vivida, en función de las circunstancias y de los acontecimientos históricos que hayan vivido en cada momento. Pero que, digamos, deberíamos hablar no solamente de la generación de los jóvenes y la generación de los mayores, porque hay un montón de generaciones intermedias o por arriba y por abajo también. Digamos que eso exigiría, digamos, unos planteamientos mucho más generales y no tan polarizados entre jóvenes y mayores. También hay pues las generaciones de 40, de 50 años, etcétera, que son tan importantes o más a la hora de analizar estas trayectorias. Bien, con todo esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues una cosa muy importante es que precisamente las generaciones más enfrentadas, teóricamente o sobre el papel, las que están entrando en el mercado de trabajo y las que están saliendo del mercado de trabajo, tienen algo en común. En general, los trabajadores de 55 años, al menos en España, tienen graves problemas de reciclarse, graves problemas de si pierden un puesto de trabajo conseguir otro, etc. Es decir, están tan expulsados del mercado de trabajo como maltratados los jóvenes en ese mismo mercado de trabajo. Es decir, es fundamental tener en cuenta que de lo que estamos hablando en el fondo es de cómo es la gestión del mercado de trabajo en nuestro país. Es un mercado de trabajo que de toda la vida ha sido muy parco en la creación de puestos de trabajo. Es decir,
el desempleo en España es endémico, muchísimo mayor que cualquier otro país comparable de Europa Occidental y donde, digamos, se castiga tanto la incorporación al puesto de trabajo, a puestos de trabajo estables, como la finalización en ese último tramo, digamos, de vida laboral. Entonces, tanto jóvenes como mayores tenemos algo en común, la necesidad del que el mercado de trabajo sea mucho más productivo en puestos de trabajo y en puestos de trabajo cualificados. Durante el último año es cierto que el número de puestos de trabajo en España ha crecido, ahora ha crecido en puestos de trabajo cada vez más precarios. Es decir, el PIB, el Producto Interior Bruto, crece, el número de puestos de trabajo crecen, el número de horas trabajadas decrece y la precariedad laboral aumenta cada vez más. Es decir, yo siempre digo que la economía española no crece, engorda. Es decir, no crece, no crea puestos de trabajo cualificados, sino crea muchos puestos de trabajo poco cualificados. Es decir, eso está penalizando tanto a la gente joven como a la gente mayor, sobre la cual no hay el menor interés en reciclarla, actualizarla, ponerse al ritmo de las nuevas tecnologías, etc. Entonces, ¿qué soluciones hay? Bueno, podríamos seguirnos insultando mutuamente, podríamos seguir peleándonos por un puesto de trabajo, a ver quién se queda con el puesto de trabajo y echa al joven o al mayor correspondiente. La única forma de resolucionar esto es tomar una perspectiva mucho más general y apostar por políticas públicas lideradas por los gobiernos y por grandes coaliciones sociales que creen, que inviertan en sectores productivos que generen puestos de trabajo, muchos y sobre todo cualificados. Paralelamente, o sea, porque esto no es tocar una sola pieza, paralelamente o hay un reciclaje formativo importante de las personas de 50 años en adelante antes de dejarlas caer fuera del mercado de trabajo, y lo mismo de la gente de la juventud. El fracaso escolar, por ejemplo, en España es el más alto de toda Europa. Es decir, la gente joven no está llegando a su fase laboral con una cualificación alta, sino más bien, en muchos casos, más bien baja, o con con abandono escolar, con FPs, etcétera, etcétera, de baja cualificación y todo esto. Entonces, hay una economista que se llama Minouche Shafik, que tiene un libro que recomiendo encarecidamente, que se titula Lo que nos debemos unos a otros. ¿Y qué propone esta mujer? Que esta mujer ha sido directora del London School of Economics, ha sido rectora de la Universidad de Harvard hasta este verano pasado. Lo que dice es que necesitamos llegar a un nuevo contrato social. Es decir, a un nuevo contrato en el que distintos sectores sociales pongámonos de acuerdo en nuevas reglas que hagan posible el superar todos estos desequilibrios que he estado contando de los años 80 para acá. Mucha gente está decepcionada porque se está sintiendo que dejada atrás los agricultores, la gente mayor, la gente joven, los trabajadores cualificados, digamos, de la anterior jornada, etc. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Habrá que hacerlo a nivel familiar, a nivel de comunidad, a nivel de país y a nivel de humanidad. A nivel de familiar, y no me va a dar tiempo a hablar de este tema, pero tendríamos también, digamos, otra conferencia relacionada con esto, con la relación entre las distintas generaciones dentro de la misma familia y lo importante, cómo muchas cosas han cambiado y cómo, por ejemplo, un tema tan
que tampoco se habla, que es el tema de las herencias, digamos. La riqueza se transmite o se transmitía de padres a hijos cuando los padres pues fallecían. Entonces los hijos se heredaban. Si los padres viven mucho más, lo cual está fenomenal, no hay esa transmisión a la siguiente generación. Es decir, esa siguiente generación tiene mayores problemas de lo que tuvieron sus padres porque sus padres se heredaron más pronto de sus abuelos, etc. A nivel de comunidad, por supuesto, a nivel de país, digamos, o lanzamos políticas dirigidas, digamos, con esa coalición, dirigidas hacia sectores productivos, no a sectores especulativos, sino productivos, y con un reciclaje importante de la formación de mano de obra, tanto juvenil como madura, digamos. Lo mismo a nivel de humanidad, si no llegamos a un pacto que evite, digamos, el destrozo del medio ambiente, digamos, difícilmente vamos a llegar a esto. ¿Y por qué son obligaciones mutuas? El Pablo Galindo Cruz tiene un libro precioso que se llama La vulnerabilidad como origen de la obligación política. Y dice, la dependencia y la vulnerabilidad no son solo fases anteriores a la autonomía, sino que están presentes a lo largo de toda la vida del individuo, aunque ciertamente se manifiestan de manera más clara en la primera infancia y en la adolescencia. Es decir, todos somos vulnerables por el hecho de ser personas. No solamente cuando tenemos un problema o cuando somos niños o cuando somos muy mayores. La vulnerabilidad forma parte del ser humano y por eso sí, la única forma de sobrevivir es sobrevivir en sociedad, ayudándonos, digamos, unos a otros. Es sabido, por ejemplo, que las conexiones neuronales en el momento de nacer faltan en un 75%. Esas conexiones neuronales se producen después del momento del nacimiento. ¿Y cómo? A través del entorno social de ese niño o de esa niña que acaba de nacer. Es decir, incluso genética, vamos, cerebralmente nos desarrollamos gracias a que estamos en un entorno social. Y eso es digamos, forma parte de esa vulnerabilidad inherente a la persona humana. Entonces, al ser vulnerables, nos debemos unos a otros esa ayuda. No es un tema solamente de derechos humanos, sino de obligaciones humanas con los demás, digamos. Pero es que además, como he dicho antes, no se trata solamente de un tema bueno, de que somos buenas personas con el resto de la gente. Es que nos interesa llegar a esas nuevas coaliciones que nos permitan tener esa nueva relación entre generaciones. Finalmente, recomiendo el último libro y con esto ya acabo, porque si no me estoy pasando ya de tiempo. Martin Southwood tiene un libro precioso que se llama La economía de la pertenencia, no está traducido todavía al español, y cuenta, este hombre no es comunista ni socialista ni nada por el estilo, en realidad es un periodista del Financial Times, cuenta en qué tipo de sectores económicos deberíamos invertir y con qué otras palancas, digamos, de formación de la gente, de pactos entre el mundo rural y urbano, etcétera, etcétera, para que salgamos del atolladero en el que estamos metidos. Todo esto, el cambio tecnológico, los peligros medioambientales, el cambio en el estado de bienestar, todo esto está atravesado por esta dialéctica entre generaciones. Es decir, no resolveremos la dialéctica entre generaciones y el posible conflicto interesado o real entre generaciones si no resolvemos la situación del medio ambiente, si no resolvemos la actualización de toda la sociedad en las nuevas tecnologías. Y si no resolvemos algo que no he tocado todavía, pero que lo añado solamente, si no resolvemos la nueva relación entre géneros. En la penúltima, perdón, Premio Nobel de Economía, Claudia Goldin, tiene un libro precioso, que es este, Carrera y Familia, donde cuenta
la relación importante entre la división del trabajo entre géneros dentro del hogar propio y su relación con la manera como las empresas actualmente exigen una forma de trabajar determinada a sus empleados. Cuenta Golding que, y con esto sí que acabo, cuenta Golding que las empresas exigen más y pagan mejor la disponibilidad de sus trabajadores que incluso las horas reales invertidas en el trabajo. Cuando una pareja, hombre y mujer, se plantean, bueno, pues tener descendencia o cuidar del hogar, etcétera, etcétera, la mayor parte de las veces es el varón el que dice a su empresa: yo estoy disponible 24 horas, 7 días a la semana. Algo que las mujeres en muchos casos no pueden permitirse. Entonces, esa forma de trabajar tan, yo diría, despiadada y tan injusta de muchas empresas está repercutiendo directamente en la relación entre géneros. Las relaciones entre géneros solamente las podremos resolver si cambiamos también la forma de trabajar. Y con esto sí que acabo. Os he lanzado muchas cosas, perdonadme todo cierto barullo, pero he lanzado más cuestiones, digamos, que soluciones. Y espero que me perderéis por ello. Muchísimas gracias por la atención. José Ignacio, pues muchísimas gracias a ti porque, bueno, como siempre, cada vez que uno se relaciona contigo aprende. Así que esta vez, una vez más, he aprendido más cosas y además las recomendaciones de libros que haces que son realmente impactantes, por lo menos para mí. Para ir un poquito, no voy a hacer yo las preguntas, que tengo algunas, pero está Norma ahí que tiene una ya preparada. Entonces, Nah, en realidad mandaba un aplauso, pero igualmente sí tenía una pregunta, espera que la voy a buscar, que está aquí, que la había notado hace rato, cuando hablaste del baby boomers. No, me preguntaba, ¿no? ¿Cómo ha marcado todo esto las expectativas del éxito profesional y personal de las generaciones, de las siguientes generaciones, ¿no? Porque eso, lo que decías es verdad, o sea, esa conciencia, aunque yo lo sabía, pero así de verlo gráficamente ahí, caía en cuenta, claro, o sea, todo eso ha influido y influye en la actualidad, ¿no? ¿Cómo y qué perspectiva hay, o sea, de cómo cambia eso en nuestra sociedad, en la sociedad española? Bueno, yo vengo de otra sociedad encima, que es la sociedad boliviana, que también eso ha vivido en diferentes etapas, pero yo ahora vivo en esta sociedad, entonces en esta sociedad me pregunto, ¿no? ¿Qué perspectiva hay de eso? O sea, ¿cómo ha afectado, cómo afecta? No sé si me he explicado bien. No sé si te he entendido, creo que en parte sí. Digamos, ¿cómo afecta? Pues esa descompensación entre generaciones, hay maneras de solucionarlo, pero no, en mi opinión, no de cómo se está haciendo, por ejemplo, ahora mismo en España. Ahora mismo en España, el problema del déficit de las pensiones, por ejemplo, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se está intentando solucionar? Pues haciendo pensiones, requisitos más complicados para llegar a una pensión decente o reduciendo la cuantía de las pensiones. Yo creo que eso es equivocado, porque eso, en el mejor de los casos, es pan para hoy y hambre para mañana. La única forma de resolver el problema de las pensiones en España o en otros países donde la situación es parecida, que hay muchos países donde no es tanto, digamos, porque el sistema de pensiones es diferente, pero en vez de recortar gastos, lo que habría que hacer políticas de crecimiento de ingresos. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace eso consiguiendo una masa, digamos, laboral mucho mayor, con una masa laboral con trabajos más cualificados. Si tenemos más gente con trabajos más cualificados, las cotizaciones, sin cambiar el sistema de pensiones, las cotizaciones aumentarán y será más posible, digamos, que las pensiones se vayan cubriendo. Por otro lado, y esto yo sé que alguien me puede asesinar si lo digo en público, pero lo voy a decir, me corro ese riesgo, no está mal, en mi opinión, que la edad de jubilación aumente.
siempre que los trabajadores que de 60, 62, 63 años sigan pudiendo encontrar trabajos dignos. Yo, perdona que cuente mi caso, yo he trabajado en Telefónica 24 años. A los 59 años me dijeron, mira, que te tienes que ir. Y dije, bueno, es que yo estoy encantado, tengo un trabajo que me gusta, está bien pagado, yo soy feliz aquí. Me dijeron, sí, pero como tienes 59 años, te tienes que ir. Naturalmente no volví a encontrar un solo trabajo asalariado desde ese momento. Es decir, mi pensión, yo ahora mismo tengo 74 años, mi pensión no es la máxima porque no pude. Si hubiera tenido, digamos, más años trabajando, estaría primero feliz y segundo, pues con más dinero. Y tercero, siendo menos oneroso para el fondo, para el sistema de pensiones. Es decir, esas tres cosas se darían si aumentáramos el mercado de trabajo con puestos de trabajo cualificados. Pero bueno, pues no es así. Entonces, en vez de hacer eso, pues se opta por la solución fácil de recortar gastos. Pero como digo, eso tiene un recorrido muy, muy corto. O avanzamos en políticas activas públicas lideradas por los gobiernos o no vamos a ningún lado. Hay otro libro que ya no lo he puesto, de Mariana Mazzucato, una economista que supongo que será premio Nobel de Economía algún año de estos, que se llama Misión Economía, donde precisamente cuenta cómo se puede hacer esto. Pero bueno, esto ya es otro libro más que... Pues, perdón, José Antonio. No sé si te he contestado. Sí, sí, muchas Seguro gracias. que sí. Muchas gracias. Está Inma esperando a hacer su pregunta. Y Hola. una más después de Inma y Sí. damos ya por cerrado. Bueno, pues como siempre, José Ignacio, digo lo mismo, es un placer escucharte y nos has abrumado con datos, pero datos absolutamente necesarios. Y hay algo que de alguna manera la intuición de los mayores nos dicen, que finalmente tenemos en este mundo de lo laboral dos periodos, el joven porque no tiene experiencia y el mayor porque tiene demasiada, y ahí es donde vivimos los momentos más críticos. Para mí aquí, teniendo en cuenta esto que nos está ocurriendo en la incorporación del joven al mundo laboral y la salida del mayor por excesiva experiencia y sobre todo por un tema de que posiblemente cueste más, que es algo de lo que hacemos, más unos paradigmas que vienen asociados como que no nos recicla, que no tenemos, que no, lo voy a decir en inglés, el upskilling y el reskilling actualmente que tan de moda nos tienen, ¿no? Para mí la cuestión, y de alguna manera lo indicas tú con la parte de las políticas públicas, pero yo aquí traigo mucho al mundo empresarial. Mira, yo estoy en Colombia, vivo en Bogotá, y el jueves de esta semana pasada, no del anterior, EUDE Business School, una universidad española, hizo aquí un encuentro para las empresas con las que tiene sus convenios. Y me llamó poderosamente la atención que el profesor que venía de España hizo hacia los millennials, este punto es que los millennials no se casan con nadie, no quieren trabajar. Y yo levanté la mano y dije, ojo, yo me parezco mucho a los millennials en ese sentido. Yo no quiero un puesto de trabajo que me digan, tienes que estar las 24 horas disponible. No, yo sí que voy a dar lo máximo de lo que sé, pero con horarios más controlados. Es decir, este mundo joven que nos pueden traer, sobre todo ahora los millennials, vienen con una conciencia posiblemente medioambiental más grande y por lo tanto unos compromisos propios más importantes que el mero hecho de dedicarse a trabajar, que es lo que hemos tenido los baby boomers. Entonces, desde aquí mi llamado es a que las empresas también hagan una reflexión de qué es esto del empleo, qué es esto de la empleabilidad, por qué no somos un poquito más flexibles en esto que tú nos estabas diciendo, José Ignacio, de cómo generamos empleo, pero realmente empleo de calidad, pero realmente empleo que no sea engordar, sino que sea crecer la economía. Y aquí, pues sabemos siempre lo decimos, es un tema de administración, un tema político, de gobierno, de Estado, es un tema de empresas y es un tema de la sociedad civil. Pero nos tenemos que hablar mejor y entender mejor lo que cada momento nos trae. En estos momentos no nos trae
Y siento que de alguna manera las compañías están volviendo a esto después de pandemia. No nos trae trabajar 10 horas al día, 5 días a la semana, cuando en España además se está revisando la semana de 37 horas. Entonces, creo que en el concepto de empleabilidad y cambiar y flexibilizar el concepto de la empleabilidad tenemos una oportunidad. Muchas gracias y como siempre muy interesante. Muchas gracias, Isma. Como siempre, me encanta volver a oírte y volver a coincidir, aunque sea por Zoom. Y solamente decirte, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Es más, como sabes, y yo creo que José Antonio también lo sabe, tengo dos hijos que son ingenieros informáticos y tienen clarísimo que no piensan dedicar 80 horas a la semana a la empresa. Y son grandes trabajadores y muy valorados en sus empresas, pero saben que eso no tiene que ser así. Y yo se lo agradezco, porque mi generación no éramos así. Éramos las horas que hicieran falta las echábamos en Telefónica y ya con esto acabo mi intervención. Antiguamente había una cosa muy bonita, aunque un poco especial, que se llamaba el espíritu telefónico. Los trabajadores de Telefónica, los empleados, vivían como si fuera una misión suya, cuando Telefónica era un monopolio en España, de que la gente tuviera teléfono. Y entonces, por encima de su situación laboral, sentían la necesidad social de suministrar servicio telefónico a la gente. Eso, bueno, eso se ha perdido completamente, digamos. Las empresas actuales no tienen espíritu telefónico ni espíritu de ningún tipo en su gran mayoría, ¿eh? Y por eso la gente joven, los millennials que decías, hacen muy bien en marcar distancias con esa manera de trabajar tan nefasta. Hay otro libro, pero que ya no lo cuento porque si no José Antonio me echa, muy interesante, que algún día comentaremos. No, déjate cosas para otro día. Para que se queden con el jamón en los dientes ahí para pedirlo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No sé, yo es que a mí los mayores, y yo soy muy mayor, ya tengo 71 años, pero no sé, me parece que son un poco difíciles y un poco complicados. ¿Qué es un empleo de calidad, por ejemplo? Tienen que ser todos los empleos de calidad. Una limpiadora tiene que ser de calidad. Yo trabajo en un hospital y la limpieza es tan fundamental que es que no puede ser más. Tiene que estar bien pagada. Una investigadora también. Pero claro, de acuerdo a tu puesto de trabajo. Pero todos los empleos son de calidad. Un camarero, un cocinero, todos. Es que un buen profesional, pero claro, ahora las empresas no tienen profesionales, tienen cualquier cosa porque no pagan bien, porque no, y ellos lo aceptan también. O sea, todos tenemos un poco de culpa, ¿no? Es lo que tú decías de Telefónica, era una gran familia donde todos, a mí muchas veces en mi empresa también, es mía la empresa, porque yo la estoy pagando y tú ya que eres usuario, es nuestro. Es que tenemos, pues eso, la mentalidad, por lo menos nosotros los españoles, de que la sanidad es gratis, de que no, perdona, la sanidad la estás pagando tú y todo lo estás pagando. Es de tu propiedad, tienes que cuidarlo, ¿no? Sí, 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 Entonces yo sí. creo que todos tenemos que ir un poco ahí y reciclarnos, porque no podemos vivir como han vivido nuestros padres, y nuestros hijos no pretenden, no pueden vivir como nosotros tampoco. Tiene que ser se tienen que adaptar y a cada uno le toca lo que le toca, ¿o no? No Sí, sí, sé, sí. No, no, totalmente de acuerdo. Ahora, cuando hablas tú yo es del que soy empleo de calidad, muy, es el empleo, es el trabajo bien hecho. El trabajo bien hecho ha pasado a la historia. Ahora mismo es claro, el claro. trabajo entregado a tiempo. Eso es lo que Pero busca porque mucho. a la empresa no le Pero- importa y al trabajador Exacto. tampoco, porque tú es que te da igual también como trabajador. A mí para lo que Pues, me pagas, pues no pongo empeño. Claro. Entonces es que es una pescadilla que se muerde la cola. sí, sí. Es como los impuestos. Si yo pago en negro, luego ¿qué pretendo? Reclamar nada. Entonces nos tenemos que mentalizar de otra manera. A mí, los mayores me dan un poquito de respeto, porque ya estoy conociendo el mundo, ese mundo que ya estoy en él, y espero no ser así.
porque hay personas, por ejemplo, yo tengo amigas que viven en un casoplón y sus hijos están ahí viviendo, pero hombre, ¿qué necesidad tienes tú? Vende ese piso, dale el dinero a tus hijos, cómprate un apartamentito, que luego tienes que limpiar muchos cristales, que eres tonta o te falta un agua. No sé si. Es que a mí entrar en el mundo de los mayores me pone un poquito nerviosa. Sí, hay otra cosa que no he dicho, porque ser mayor no significa dedicarse a no hacer nada. Ojo. Es que podemos hacer tantas cosas, pero Claro, tampoco te pero es que dejan. además el hecho de que no figuren en el Producto Interior Bruto, en el PIB, no significa que no hagas cosas productivas, útiles para la sociedad. Todo el tema, digamos, de la ayuda, digamos, en la escala familiar, que no he hablado de ello, entre padres e hijos, abuelos, etcétera. Todo el tema del voluntariado, todo el tema del trabajo, digamos, no pagado, pero que puede ser tan de calidad como un trabajo súper pagado. Eso no se contabiliza en el PIB y parece que eso no existe. Y es mentira. Parece que entonces la gente que se dedica a cosas que no cobras a fin de mes, ese tío no hace nada, o esa tía no hace nada. Mentira. Pero bueno, hay Bueno, mucho por hacer. yo me quedo de pedirte una charla, una conferencia posterior, no sé, dentro de X tiempo, porque creo que quedan muchas preguntas abiertas. Yo aquí me he quedado con que no las voy a abrir en la caja porque si no nos quedamos mucho más tiempo y como hay también necesidades de cenar y de dormir, en Colombia a lo mejor de comer, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, a los presentes y a los que vean por YouTube. Así que nada, José Ignacio, de todo corazón, muchas gracias y a todos buenas noches y buenas tardes para Inma. Muchas gracias, José Ignacio, muchas gracias por este Gracias. espacio Nada, y muchas feliz gracias noche, que descanséis. Sí, Hasta luego. Muchas gracias por la acogida y por el interés y digamos, por la acogida. Estoy encantado y de ver a Inma, de ver a Chema, que ahí le veo también, y de no ver a Santiago, pero que sé que está ahí. Muchas gracias. Nos vemos, chao. Muchas gracias, José Venga, Ignacio. buenas Chao, noches. Hasta chao, luego, José chao. Ignacio. Nos vemos. Hasta Chao, luego. José Ignacio. Chao, chao. Hasta luego. Chao.